Es darles los buenos días, las buenas tardes a todos los que se han incorporado. Muchas gracias por participar. Tenemos no solo un seminario de lujo por los ponentes, a los que mando un abrazo porque enseguida les va a presentar Jorge Mario Martínez de CEPAL y que nos está ayudando en la organización de los webinarios. Él les va a presentar, pero les quiero dar un caluroso abrazo. Nos falta todavía uno de los ponentes, Adrián Bonilla, pero creo que se está incorporando. En todo caso, estaremos pendientes de él. Gracias a todos. Gracias a Carmen Rosa de León, que fue ponente en el seminario anterior. Gracias a Don Otón Solís, que va a ser en el siguiente y se ha incorporado a este seminario. Y muchas gracias a otro de los elementos de lujo de esta serie de webinarios que son los invitados, ¿no? Este grupo cerrado de participantes tan rico. Ya saben que la semana pasada tuvimos que suspender el webinario, decidimos suspenderlo por el huracán. Parecía que se había convertido en tormenta tropical y que sus efectos no iban a ser grandes, pero conforme han ido pasando los días hemos hecho un recuento otra vez muy duro de los destrozos, no solo en términos de vidas humanas, sino de trastorno para la gente y de daños físicos y materiales. Lamentamos que haya sido así. Hoy vamos a tener este seminario sobre la región SIC en el escenario global del siglo XXI. Recuerden que el próximo martes 17 vamos a tener otro webinar, el que suspendimos el martes pasado y que nos ha dado, que hemos ajustado un poco para el próximo día 17 y el día 24 haremos un webinar más con unas características un poco diferentes a las que teníamos en la nota conceptual que les mandé y de lo que le informaremos enseguida. Quiero hacer una referencia muy breve. Bueno, ya saben que estos seminarios están apoyados por el programa ATPECA de la Unión Europea, que es un programa de apoyo a la planificación estratégica en el sistema de la integración centroamericana, y nosotros particularmente estamos trabajando en la participación del mundo académico en la reflexión sobre los asuntos que le interesan a la integración. No solamente es un interés por los asuntos del sistema de la integración, sino por el enfoque regional del desarrollo, que es lo que nos reúne en estos seminarios cuya organización apoya ATPECA, este programa de la delegación de la Unión Europea en Centroamérica, y que dirige Vicente González, que se ha asomado a saludar hace un momento. Desde la Fundación ETEA. Nosotros tenemos varios componentes que ya les explicamos el otro día, no me repito. Unas ideas muy breves sobre las conclusiones que sacábamos el otro día. No solamente en el webinario y en el coloquio que tuvimos, que fue un poco cortito, sino también en el feedback que nos han dado posteriormente. He anotado 7 ideas. Una es que el momento de la discusión es idóneo, que todos coincidíamos en que la reflexión sobre los modelos de desarrollo es muy importante, que es un debate amplio y complejo, pero que es necesario no solamente por el momento centroamericano, sino por el momento de la sociedad global. Segundo, decíamos el otro día que habíamos retrocedido de nuevo en esta lucha tan difícil para hacer retroceder la pobreza en la región, aunque en estos últimos 20 años hubo algún momento en que los resultados eran muy buenos, la crisis, la gran recesión y después la pandemia nos han vuelto a hacer caer. Hablamos mucho de inseguridad el otro día, de los modelos de seguridad para enfrentar los problemas, de las dificultades que tiene el Estado para asegurar que sus ciudadanos pueden tener una vida digna y son protegidos de estos problemas. Una de las conclusiones más potentes era que si hay algo que hace falta en este momento es un diálogo político entre todos los actores. Es un momento crítico para la región y el diálogo es esencial.
y que ese diálogo tiene una dimensión regional indiscutible, además de las nacionales. Y hablamos mucho y ustedes en los comentarios, en el feedback que nos han dado después, insistieron mucho en la pregunta de quiénes son los actores que tienen que participar en el diálogo político y en qué estado están. Tanto Salvador Martí como Alex Segovia nos habían hablado especialmente de las élites de las élites. Destacábamos en el webinar Estados Unidos y las élites nacionales, pero en los comentarios nos señalaban que hay más actores y que hay que ver qué evolución y qué rol van a jugar en todo este proceso. Pero las élites es otra de las conclusiones. El análisis de las élites, el entender qué es lo que quieren y cómo pueden actuar y qué podemos esperar de ellas es un tema crítico. No tanto en el debate que tuvimos, pero como en los feedback, en los comentarios y en los análisis que hemos hecho después, hemos hablado mucho del Estado y de sus capacidades y la necesidad de tener una institucionalidad fuerte que pueda responder a todos los problemas a los que se enfrenta la región, ¿no? Y a esta necesidad de diálogo y a esta necesidad de definir modelo. Y bueno, en el sondeo que haremos hoy también al final de la sesión hablábamos de qué es lo que falta en el programa que les hemos ido compartiendo y ustedes nos decían algunas cosas que están en los webinars que nos quedan, en este y en los dos que nos quedan, y otras que intentaremos recoger o que veremos cómo incorporar, que es, bueno, algunas consideraciones sobre democracia, sobre el rol del Estado y la reforma del Estado, más sobre narcotráfico, hablando de las élites o de los actores influyentes, nos insistían sobre el narcotráfico y también sobre cambio climático. Bueno, estas son algunas de las consideraciones que nos hacían. Ya saben que al final de estos webinarios presentaremos un documento de conclusiones que, por supuesto, compartiremos con ustedes, que esperamos que nos ayuden a enriquecer y que luego presentaremos a las instituciones nacionales y regionales que podamos, a través de otras actividades del programa TEPECA y de los gobiernos y del sistema de integración centroamericano. Bueno, pues esas son algunas conclusiones. Insisto, diálogo político y el rol de las élites eran las dos cosas más mencionadas junto al papel del Estado y las perspectivas de su reforma. Pero los temas que tocamos el otro día fueron muy amplios. Y ya no me detengo más, solo les recuerdo la dinámica del webinar. Voy a dar el paso ahora a Jorge Mario Martínez de CEPAL para que modere la sesión y nos presente a los ponentes. Mando otra vez un abrazo y un agradecimiento a los ponentes. Después, y él explicará la dinámica. Cuando termine la dinámica con los ponentes, haremos un coloquio, ya saben. Nos pueden ir transmitiendo, si lo quieren hacer directamente a mi usuario Pedro Caldentey en el chat. Yo voy organizando el coloquio y les doy, en cuanto me indique Jorge Mario, les doy paso. Nos hemos conjurado para que haya más rato de coloquio que en el último webinario. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos de nuevo y Jorge Mario, te paso la palabra. Bueno, pues, ¿me escuchan bien? Necesito un signo para saber que me están escuchando. Ok, pareciera que sí. Muchas gracias, Pedro, por esa introducción. Muchas gracias a todos por asistir. Muchos nos conocemos, en realidad estamos predicando entre amigos y entre convencidos. Pero lo importante es que juntos podamos construir y compartir argumentos e ideas que nos fortalezcan en nuestros propios argumentos y nuestras propias ideas. Una nota, Pedro y compañeros de la organización, me escribió Marcela, que trabaja con Adrián, que tenía problemas para ingresar. Entonces, se los paso para que le puedan ayudar. Bien, para no quitarle mucho tiempo, ya ustedes saben, este seminario nos vamos a concentrar en el escenario global del siglo XXI y los retos
también identifiquemos oportunidades, porque no todo será negativo, ¿verdad? Que tiene este escenario global para los países de la región SICA. Contamos con 3 panelistas expertos en relaciones internacionales, con amplios conocimientos en materia de integración, y además de un público también experto que yo estoy seguro que nos va a ayudar a debatir y a fortalecer y a cuestionar nuestras ideas y a mejorarlas. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 secciones. Una primera sección, cada expositor tiene 15 minutos para exponer, y luego, al terminar, vamos a darle 5 minutos a cada uno para que pueda profundizar, ya sea preguntar o dialogar con lo que dijo otro de los expositores, ya sea para profundizar o afinar alguno de los puntos de su presentación, que a veces se le quedan a uno por fuera cuando uno presenta. Después de esa hora, tendremos una media hora para recibir preguntas. Entonces daremos el micrófono con la ayuda de Pedro y de los organizadores, de manera que podamos dialogar y tener algunas preguntas y aclararnos algunas ideas y aprovechar la presencia de los expertos, de los panelistas. Y finalmente, para terminar, tendríamos una tercera sección que es en realidad como un cierre. Nos daremos unos 2 minutos a los panelistas para que cada uno concluya o dé alguna idea nueva o nos llevemos algo para la casa, porque igual, como digo, siempre se nos puede quedar algo en el tintero y uno dice, quiero decirlo ahora al final, y sería un buen momento para ir cerrando. Y de esta manera podríamos ir concluyendo en tiempo para no quitarle el tiempo a todos los que estamos, digamos, en diferentes trabajos desde casa, pero con diferentes trabajos. Muy bien, pasamos entonces a la primera sección, que es la presentación de los panelistas. Y nuestro primer exponente va a ser Philippe de Lombarde. Yo lo voy a pronunciar así, Philippe, vos me perdonas que estoy diciendo muy mal tu apellido, pero es lo que me queda, en mi castellano, lo que me queda más fácil. Philippe es doctor en economía y econometría y en ciencias políticas de las universidades de Gante, Bruselas, Amberes y Aquisgrán. Y tiene muchísima experiencia como consultor e investigador, tanto para organismos de Naciones Unidas o multilaterales como PNUD, OIT, UNESCO, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Euroasiático, como también para países, gobiernos, gobierno de Bélgica, de Flandes, de Francia, Alemania, Colombia. Y tiene una gran experiencia académica, es profesor asociado a la Universidad Internacional la Universidad Internacional, profesor asociado de Economía Internacional en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y también es investigador y conferencista en la Universidad de Amberes. También ha trabajado en Bangkok y actualmente es profesor asociado a la Universidad de Economía Internacional en Neoma Business School en Reims, en París, ROEM en París, y está actuando como director interino de UNUCRIS, desde donde, por supuesto, como sabemos, hace muchísima investigación en materia de integración. Philippe, te paso el micrófono y, como dijimos, hagámoslo en 15 minutos para luego seguir con doña Josette. Por favor, Philippe. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Gracias nuevamente por la invitación. Muy agradecido estar con ustedes y poder interactuar con ustedes sobre el tema del regionalismo en Centroamérica dentro de un contexto global. Se me hizo una pregunta para guiar mi presentación inicial. ¿Existe crisis del regionalismo o es una coyuntura de oportunidades? Entonces, creo que mi papel aquí es contextualizar un poco el debate, conectar el debate regional con los debates en otras regiones y ese contexto que estamos observando. Ahora, si se hace la pregunta, ¿existe una crisis? O dice, pues muestra que hay razones por hacer tal pregunta. Creo que todos sabemos que efectivamente, y todos vemos casos, eventos, tendencias
que apuntan en esa dirección, que hay una crisis en el regionalismo. Cuando nosotros aquí miramos en nuestro alrededor, vemos el Brexit, vemos, pero no solamente el Brexit, vemos el papel que juegan gobiernos de Polonia, de Hungría dentro de la Unión Europea, vemos la relación Unión Europea-Turquía. Si miramos a América Latina, vemos o vimos lo que pasó con UNASUR, Mercosur, etc. También vemos ahora la pandemia que se está presentando en todo el mundo y vemos que las respuestas regionales no necesariamente son lo que se esperaría o son completamente ausentes a veces. Vemos ese contexto de los nacionalismos viejos y nuevos. Vemos la crisis del multilateralismo. Y también vemos, o esto conlleva entonces a estos cuestionamientos también del funcionamiento de organizaciones regionales en diferentes partes del mundo. Se cuestionan a veces sus orientaciones con base en ciertas las políticas, se cuestiona su efectividad, y lo cual no necesariamente conlleva a un consenso. Uno ve algunos críticos o voces críticas apuntando hacia más regionalismo y otras hacia menos regionalismo. Entonces estamos ante todo esto y por eso hablamos de esa crisis del regionalismo. Ahora, creo que también hay razones para matizar esa lectura del contexto que estamos viviendo y la moneda siempre tiene dos caras. Primero que todo, cuando hablamos de regionalismos, nos referimos a algunos casos, pero los regionalismos son múltiples. Depende un poco cómo uno los cuenta, pero puede haber 80, 90 organizaciones regionales en el mundo. Y las coyunturas en esos diferentes casos también son diferentes. Hay sitios donde hay dinamismo también. Lo otro es que el regionalismo pertenece a diferentes ámbitos y depende de cómo uno se va acercando al regionalismo, cuáles serán lo que uno observa y las conclusiones que uno va a sacar de esas observaciones. Está el ámbito político, el ámbito económico, está también el ámbito de las ideas. Y además, cuando hablamos de regionalismos, tenemos que ser conscientes también que esos regionalismos que definimos como los proyectos políticos y la institucionalización de esos procesos interactúan con otras tendencias que llamamos la regionalización de facto que se está dando o no se está dando en las diferentes regiones. Entonces creo que tenemos que matizar un poco la lectura. Voy a presentar algunas ideas iniciales para alimentar la discusión que por un lado se refieren a ese ámbito político y por el otro lado al ámbito económico y después voy a concluir. En cuanto al ámbito político, vemos en muchas regiones y en muchos países una tendencia hacia o intentos de recuperación de la autonomía política. Y esa tendencia es fuerte, creo, porque es una tendencia que se apoya, pero por diferentes razones, tanto por la derecha
política y la izquierda política. Los motivos son diferentes. Coinciden de pronto en el tema del proteccionismo económico que uno encuentra en las agendas políticas tanto a la derecha como a la izquierda, pero hay otros motivos. Cuando uno mira el lado derecha de la política, uno ve intentos para fortalecer esa autonomía política a nivel nacional que están relacionados, por ejemplo, a la movilidad de personas. Por el lado izquierdo de la política, uno ve otros argumentos, por ejemplo, relacionados con la ecología. Entonces, hay diferentes ideas que de alguna manera van un poco en contra de los proyectos regionales, porque enfatizan la autonomía política nacional. Ahora, al mismo tiempo, es probable que los líderes políticos que están ante de una serie de desafíos, de desafíos para la política en diferentes ámbitos, migraciones, la ecología, lo social, donde las respuestas nacionales no necesariamente son adecuadas y no pueden ser adecuadas. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que también habrá o hay preguntas y hay búsquedas de nuevas herramientas, herramientas de política para enfrentar esos desafíos transfronterizos. Si esto conllevará a una evolución en el pensamiento y en las posiciones de los líderes políticos, no sé, pero hay elementos concretos, objetivos, o factores que hacen pensar que en algún momento uno volverá a ver ese tipo de posiciones. No solamente a nivel de los líderes, ustedes también, Pedro mencionó en su introducción el tema de las élites, pero también a nivel de los movimientos sociales, los movimientos políticos y los electorados más en general. No es imposible que el tema del regionalismo reaparecerá en diferentes ámbitos. Otro elemento aquí para matizar nuestra lectura pesimista es que de todos modos en algunas regiones uno ve también nuevas dinámicas regionales. Por ejemplo, si uno mira a nivel de África, por ejemplo, a nivel de la Unión Africana o la East African Community. En Eurasia hay cierta dinámica. Uno podría decir que a nivel de la comunidad andina hay una nueva dinámica y eso también pasa en otras regiones. Lo cual y esas dinámicas no son dinámicas a nivel intercontinental o no tanto a nivel intercontinental. Esos grandes proyectos de libre comercio intercontinentales no están dentro de las prioridades de los gobiernos en este momento, pero son dinámicas que efectivamente se producen a nivel subregional o intrarregional. En el ámbito económico, y si miramos el corto plazo, el mediano plazo, vemos obviamente estas respuestas proteccionistas a las crisis económicas, lo cual no es nuevo. Este es algo que en momentos de crisis muchas veces se presenta. También vemos típicamente la
la diferenciación entre países grandes, países pequeños. Países grandes van aún más lejos o pueden ir aún más lejos en esa dirección porque los costos del proteccionismo para esos países son en principio menos importantes. La situación que estamos viviendo con el COVID sugiere que puede haber una tendencia hacia una reconfiguración de las cadenas globales de suministro para hacer las cadenas menos vulnerables a eventos, a shocks de diferentes tipos. También vemos que el COVID puede ser un catalizador del cambio tecnológico, lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo, pero lo cual tendrá implicaciones para ciertas actividades, negativas en ciertas actividades, pero positivas en otras. Puede abrir oportunidades, nuevas oportunidades para ciertos países para insertarse en nuevas cadenas, ¿sí? Sobre todo a nivel de prestación de servicios, gracias a o debido a las nuevas tecnologías. Está el tema del sector del turismo, que es un sector muy importante en Centroamérica y su posible recuperación. Aún sí, el turismo seguramente tendrá que enfrentar mayores costos de transacción de todos modos durante el mediano plazo. Ahora, es una época que vivimos y todos lo sabemos, caracterizada por mucha incertidumbre. Por esta razón es difícil hacer proyecciones y predicciones. Un punto interesante como de partida para decir algo de todo modo sobre el mediano plazo puede ser los patrones de inversión extranjera directa que estamos viendo, porque la inversión extranjera directa es una variable que típicamente tiene un efecto en el mediano plazo. El comercio es más una variable inmediata que sufre una crisis y que se recupera. La inversión extranjera directa nos puede dar algunas luces adicionales. Si miramos el último World Investment Report de la UNCTAD, se ve, por un lado, que se proyecta que los flujos de inversión extranjera directa en el 2020 caerán en un 40%, se estima, y en América Latina probablemente incluso en el 50%. Y para el 2021 se proyecta que se caerá adicionalmente en 5 o 10%. Ahora, este refleja la crisis y después de una crisis hay una recuperación, pero la de inversión extranjera directa tiene un impacto más estructural porque a través de la inversión extranjera directa se reestructura la estructura de la producción. Hay indicaciones que efectivamente varias multinacionales están reorganizando ciertas cadenas de valor, más en algunos sectores que en otros. Philip, Sí. ¿se puede cerrar la idea en 2 minutos para 2 minutos. los tiempos? Sí. Gracias. Sí. Por ejemplo, los sectores donde se ve una tendencia hacia una nueva regionalización son industrias extractivas, por ejemplo, agroindustrias, alimentos, químicos, pero incluso el high-tech, la industria de alta tecnología también. Entonces, estas son
indicaciones de lo que está pasando y pueden ser relevantes para América Central. Esto se puede conjugar además con nuevas demandas por razones relacionadas con la ecología y que piden efectivamente cadenas más cortas. También se puede conjugar con nuevas demandas en cuanto a la regulación de la economía digital, por ejemplo, donde las organizaciones regionales pueden de pronto jugar un nuevo papel. Voy a concluir por razones de tiempo, tengo más datos, pero lo que quisiera hacer como idea final aquí es para entender la dinámica del regionalismo, no solamente en Centroamérica, pero en las diferentes regiones del mundo, tenemos que entender que esas dinámicas siempre son una función, una demanda de regionalismo y una oferta de regionalismo. Por el lado de la demanda, hay algunos elementos que indican que podría haber una nueva demanda por una nueva dinámica a nivel regional. Hay una serie de desafíos, migraciones, refugiados, trabajadores en zonas fronterizas, la ecología, pero también la promoción de ciertas agendas globales en materia social, ecológica, derechos humanos. Hay unos desafíos ahí que pueden encontrar su respuesta a nivel regional. Y no es imposible pensar que movimientos sociales, movimientos políticos, líderes políticos mirarán nuevamente al nivel regional como un nivel donde pueden encontrar soluciones y herramientas de política. Incluso a nivel de las empresas puede ser una fuente de demanda por regionalismo, empresas perdiendo mercados lejanos pueden mirar ese mercado regional nuevamente con otros ojos y pueden juntarse o conjugar. Y estas demandas se pueden conjugar. Por el lado de la oferta, obviamente, mucho depende de esos liderazgos nacionales y las élites que ya se mencionaron. Hemos visto también, sobre todo en la región latinoamericana, que las compatibilidades en políticas intrarregionales también son muy importantes para entender estas dinámicas. Lo que se esperaría es que se puedan de pronto desideologizar ciertas agendas y adoptar una postura más pragmática frente al regionalismo y lo que esas instituciones regionales puedan. Yo creo que voy a terminar aquí por razones de tiempo y después volveré en el transcurso del webinar. Perfecto, Filip. Muchas gracias. Como sabes, Filip, y se lo recuerdo a Adrián, que ya se nos unió. Bienvenido, Adrián. Y a José. Vamos a tener luego, al final de esta sección, unos 5 minutos para retomar ideas y cerrar, o incluso comentar lo que otro haya presentado. Muy interesante, Filip. Ciertamente me quedo con estas cosas de cómo los extremos del diálogo que ha aparecido en los últimos, yo diría, 10 años. Una derecha que enfatiza lo nacional frente a otros grupos, no necesariamente de izquierda, sino que históricamente han venido reivindicando lo regional, están justamente ahora en pugna, y tenemos que pensar un poco cómo responder a eso desde regiones como, por ejemplo, SIC. Muy bien, para seguir con
con nuestra agenda. Vamos a dar la palabra ahora a doña Josette Alman. Doña Josette es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda. Es máster en Ciencias Políticas y licenciada en Historia por la Universidad de Costa Rica. Y fue primera dama de Costa Rica del 94 al 98. Fue coordinadora regional de Cooperación Internacional e Investigación y directora del Observatorio de Integración Regional Latinoamericana, OIRLA, en la Secretaría General de Flaxo entre 2006 y 2012. También es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Costa Rica y actualmente funge como secretaria general de Flaxo. Doña Josette, al igual que a don Philippe, le hemos pasado algunas preguntas generales para que como para guiar el diálogo. Te paso el micrófono. Estamos ansiosos de escuchar cuál es tu visión de Centroamérica y el multilateralismo que está en crisis en estos momentos. Por favor, Josette. Me parece que sigue con el micrófono bloqueado, doña Josette. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias, Jorge. Primero que nada, quiero agradecer a la Fundación ETEA, Pedro Caldentey, por la invitación a participar en este importante seminario, pero también aprovechar para saludar a Adrián y a Philippe. Adrián, gusto de verte del otro lado del Atlántico ahora. Y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de este lado del Atlántico y en la tarde de aquel otro lado en este seminario. Yo quisiera partir por enviar un mensaje de solidaridad a los pueblos centroamericanos que han sufrido los embates del huracán ETA, y aunque se ha sufrido en diferentes intensidades los embates de este huracán, especialmente para los pueblos de Honduras, de Guatemala, ha sido realmente violenta y con muertes bastante grandes de personas. Así que un abrazo solidario a todos los pueblos centroamericanos que además tienen que lidiar con los temas de la pandemia. Y un poco sobre las preguntas guías que nos hicieron sobre si los cambios geopolíticos pueden ofrecer oportunidades a Centroamérica, si la integración regional puede ganar espacios en estas nuevas configuraciones, y si la integración centroamericana puede ser eficaz para la articulación política. Vaya, 3 preguntas. Pasamos a la sección de la presentación de don Adrián Bonilla. Don Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Don Adrián es doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami y es profesor de Relaciones Internacionales y especialista en políticas exteriores de América Latina. Fue director de la sede de Flaxo en Ecuador, secretario general de la Flaxo también. También ha sido secretario nacional de Educación Superior en su país, en Ecuador. Y actualmente es director ejecutivo de la Fundación EULAC, desde donde nos acompaña, que es un organismo internacional conformado por los países de América Latina, el Caribe y Europa. A don Adrián, como a todos les hemos mandado algunas preguntas que son una guía nada más. Nos interesaría mucho escucharlo sobre las relaciones de América Latina y Europa, precisamente en este contexto que estamos hablando de los retos que impone el nuevo contexto internacional, no solo a América Latina, no solo a la región SICA, sino también a la misma Europa. Don Adrián, te pasamos el micrófono. Son 15 minutos y al final podemos retomar para hacer un cierre de unos 5 minutos por aquello que se nos haya quedado algo por fuera. Don Adrián, por favor. Muchas gracias.
Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todas las amigas y los amigos, las colegas, los colegas que nos están oyendo y para felicitar la iniciativa de este evento que es efectivamente muy útil. Una de las preguntas se refería a la CELAC y se preguntaba si es que esta entidad está en condiciones de establecer una real asociación birregional y en esa lógica, ¿qué rol se le ve al SICA, ¿no? Nos preguntaban también si dependemos de la voluntad de la Unión Europea o si tenemos desde América Latina y el Caribe algo que ofrecer proactivamente. En fin, creo que son preguntas extremadamente útiles porque provocan una reflexión importante para dar cuenta de las necesidades y también del momento político que atraviesa la relación entre Europa, América Latina y el Caribe. Si empezamos por lo de la CELAC, yo creo que debemos nosotros entender que la CELAC fue construida de hecho, es la continuación del grupo de Río, y si en este sentido queremos verla un poquito más allá de los últimos acontecimientos, la genética de la CELAC es centroamericana, porque efectivamente el Grupo de Río es la propuesta posterior a la cantidad de diálogos y negociaciones que se iniciaron desde América Latina, prescindiendo de los actores centrales de la Guerra Fría para tratar de pacificar las guerras civiles en Centroamérica. Aún así, la CELAC, cuando se funda, sobre la base del Grupo del Río, que para ese entonces tenía ya 24 miembros, no hay que olvidarlo, a los que se añaden los pocos que faltaban de integrarse, es una entidad que está constituida por gobiernos cuyas ideologías van del centro a la derecha, del centro a la izquierda. De hecho, es propuesta por México, que en ese entonces no estaba gobernada precisamente por un gobierno de izquierdas, pero que tiene la capacidad de integrar al conjunto de países de América Latina y el Caribe en un mecanismo que en sus documentos fundacionales es de diálogo político, lo que no neutraliza el debate posterior que se da sobre si se debe avanzar más, si se le debe dar una arquitectura más densa, si es posible tomar algún tipo de decisiones, en fin. Pero es lo que es la CELAC, es lo que los jefes de Estado decidieron, y la CELAC ha sobrevivido a varias de las crisis latinoamericanas. Probablemente uno de los momentos más importantes es el que vive ahora en el procesamiento de esa crisis. Todos lamentamos la ausencia, que probablemente sea temporal, de Brasil. Brasil no se ha retirado de la CELAC, ha suspendido su participación y claro, esto es lamentable, pero en cambio todos creo que reconocemos, se reconoce públicamente la importancia que ha tenido el año que está finalizando y el siguiente va a tener la presidencia pro tempore de México en esta organización. Es una organización que se caracteriza por la pluralidad, es una experiencia importante, es una organización joven y es una organización que está viva, ¿sí? De otras aproximaciones regionales que permite articular al conjunto de países del hemisferio occidental al sur del Río Grande. Es el interlocutor de la Unión Europea y esta entidad también es la interlocutora de los diálogos que la región ha tenido con la China. Hay varios elementos que nosotros podemos identificar desde el momento de la relación de Europa y América Latina de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que se caracteriza por la intensa participación europea en los procesos de pacificación de Centroamérica, por ejemplo, pero también en los procesos de transición de las dictaduras del Cono Sur. Hay un momento posterior en donde Europa apuntala varias de las iniciativas subregionales latinoamericanas que son previas, las que se generaron en los años 70 y en los años 60, como la Comunidad Andina, el SICA, CARICOM, Mercosur, que son las entidades de integración realmente existentes en estos momentos y son de integración porque tienen supranacionalidad y porque además regulan el comercio bilateral entre vecinos, que se regula por este tipo de asociaciones. En todos los casos son extremadamente importantes, a pesar de que todos queramos en determinado momento que sean más que lo que son, pero lo que son es
mucho lo que son las asociaciones de integración de los años 60 y de los años 70, da cuenta de una fortaleza y utilidad que ha sobrevivido varias décadas. Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual existe la percepción de que la intensidad de la relación política entre América Latina y Europa ha disminuido. Y esta percepción existe básicamente por dos razones. Del lado europeo, porque sus urgencias tienen que ver, por ejemplo, con fenómenos como la migración, que impactan fuertemente en agendas políticas domésticas nacionales, a pesar de que no es un fenómeno masivo el que recibe Europa, que es una región con más de 500 millones de habitantes. Tienen que ver, por ejemplo, con los conflictos en la periferia de la región, algunos de ellos muy graves, como los de Libia, los del Medio Oriente, en fin, los del Golfo Pérsico, y por el hecho de que América Latina no representa una región conflictiva en ese sentido para Europa, no es parte de las urgencias. Sin embargo, en el plano estratégico, en el largo plazo, las dos regiones tienen una serie de perspectivas comunes que harían pensar que estratégicamente requieren asociarse, sobre todo si es que América Latina y el Caribe, así como Europa, quieren jugar un rol en el orden internacional contemporáneo que se está reconstruyendo constantemente. Del lado latinoamericano, en cambio, ha generado esta percepción la idea de que estas asociaciones sobre las que se despertaron muchas expectativas, la CELAC entre ellas, a finales de la década pasada, no han podido resolver algunas de las crisis centrales que se han desarrollado en América Latina, crisis de carácter político nacional. Bueno, porque se despertaron demasiadas expectativas sobre mecanismos que no tienen la arquitectura institucional para resolver conflictos de esa intensidad. Es un mecanismo de diálogo político que requiere unanimidad en las decisiones y no se le puede pedir a este tipo de institucionalidad que resuelva crisis que van a requerir mayorías, inversiones, y algún tipo de respuesta de carácter estratégico que la institucionalidad no, actual con la que fue construida no le permite. Aún así, no hay nada que sustituya a la CELAC, no hay nada que se le parezca, no hay nada que cumpla esas funciones y sin duda la región, América Latina y el Caribe, requiere algún tipo de cobertura de un organismo internacional que permita que los gobiernos con los distintos una cantidad gigante de necesidades que son comunes puedan encontrarse, articularse y eventualmente llegar a consensos. En esta crisis, la desarrollo, creo yo, integraciones subregionales y este otro mecanismo que es la CELAC son extremadamente importantes, por varias razones que son absolutamente materiales. En primer lugar, nosotros debemos probablemente concebir la pandemia no como un hecho exclusivo de salud pública, sino como la expresión de un escenario de vulnerabilidades, de debilidades que son sociales, ¿sí? En América Latina y en otras partes del mundo. Pero si nosotros hablamos particularmente de América Latina, tenemos que mirar cómo la pandemia afecta las economías de la región, cómo la pandemia que requirió el cierre de varias de esas economías finalmente abre a un escenario que se estaba proyectando de recesión latinoamericana, de decrecimiento de su Producto Interno Bruto, según las multilaterales económicas o la CEPAL, entre el 9 y el 12% para el próximo año, lo cual es terrible y una crisis de contracción que no tiene nada parecido en los últimos 100 años con la que pueda comparársela, ¿sí? La crisis económica supone un problema de deuda externa, la ausencia de recursos por parte de los gobiernos que no van a tener
por colección de impuestos y consecuentemente con esto la ausencia de recursos que puedan sostener con los mismos niveles que hasta el presente hemos tenido, no importa el país al que nos refiramos, por ejemplo, las políticas sociales y los sistemas de protección. ¿Esto qué puede significar? Puede significar que algunos de las lógicas endémicas de América Latina que tienen que ver con las estructuras de desigualdad económica, de inequidad y de desigualdad política van a agudizarse y van a persistir. Porque en todas nuestras sociedades va a haber grupos de la población que tienen acceso a salud, que tienen acceso a educación, que tienen acceso a vivienda y vamos a tener cada vez menos personas si tenemos menos recursos y no modificamos nuestras políticas con menos acceso. Esto es desigualdad, asimetría, inequidad. Todas las percepciones, ¿sí?, que hablan de política y que la vinculan con la economía encuentran que hay una relación. Probablemente en términos políticos tengamos también momentos de intenso conflicto. Ya los tuvimos el año pasado, pero la ausencia de recursos hace presumir, si es que esta relación existe, en el escenario político vamos a tener también algún tipo de dificultades en América Latina. Ahora, un futuro de continuación de la pandemia o post la crisis que la pandemia ha desatado no puede sino mirarse en el espejo de la crisis económica y de las formas como esta crisis eventualmente puede resolverse. Y es una crisis económica que no tiene que ver exclusivamente, si hablamos del escenario internacional, con el comercio internacional. De lo que estamos hablando en realidad es de que las formas de articulación de América Latina, de los países de América Latina, a la globalización en los últimos 30 o 40 años reflejan que nos vuelve muy vulnerables a externalidades. Los mercados globales se contraen y caen los precios del petróleo, y caen los precios del carbón, y caen los precios de los minerales, y caen los precios de los artículos de exportación agrícolas, que es lo que está pasando, y si las sociedades se contraen también y caen los ingresos en todo el mundo y tenemos también menos turismo, por ejemplo, entonces vamos a tener que mirar que la globalización o la forma como nos articulamos de la globalización, que esto está más allá de la voluntad de los gobiernos y de las personas, ha significado al mismo tiempo la construcción de una serie de vulnerabilidades a las externalidades de cosas que desde las economías latinoamericanas, desde las grandes, las pequeñas y las medianas, no se pueden controlar. ¿Sí? En este sentido, una posibilidad de salida tiene que ver no solamente con la reactivación productiva, sino con la posibilidad de que esa reactivación productiva vuelque su mirada hacia los mercados internos, hacia las sociedades domésticas o regionales de los países. Y en esa dimensión, el debate que se planteó en los años 50 vuelve a ser pertinente. No es, por supuesto, pero los conceptos son pertinentes. Se trata de producir valor que pueda realizarse, materializarse en el mismo escenario donde ese valor se genera. Y para ello requerimos procesos de integración subregionales que puedan ampliar los pequeños mercados nacionales y dar sentido a la producción en cada uno de esos países. En esta dimensión, ¿sí?, la resurrección, para llamarlo de alguna manera, o la expansión de los sistemas como el SICA, como CARICOM, como la Comunidad Andina, como Mercosur, son un requisito para ayudar a estabilizar las economías, porque de su articulación a la globalización no hay grandes esperanzas de mejora. Esto es así, porque el conjunto de la economía global se está contrayendo y la demanda que existe de productos latinoamericanos o de servicios producidos en América Latina, desde Europa, desde los Estados Unidos, desde la China o las sociedades del Asia y del Pacífico, no va a ser la misma. Esto implica que tenemos nosotros que mirar a nuestras propias sociedades y tratar de construir sistemas de integración en esa
en esa dirección. Y en esta lógica entonces hay que pensar, ¿sí? Por ejemplo, las alianzas de carácter y las asociaciones, en concreto la asociación de carácter birregional con Europa, sí, por supuesto, en términos económicos, pero no exclusivamente económicos, ¿no? Se trata de una asociación que pasa por un muy intenso intercambio académico, que pasa por una serie de políticas compartidas, pasa por una serie de premisas compartidas a propósito de la forma de organización de las sociedades, de la vigencia de los conceptos de la democracia como sentido común, de la vigencia de libertades, de la vigencia de los derechos humanos, de la expansión de esas libertades, de la conflictividad, el conflicto que los países latinoamericanos necesitan no es menos democracia, sino más democracia, y este es un valor compartido con buena parte de las sociedades europeas, lo que no quiere decir, ¿no?, que en ambas regiones no haya también tensiones y pulsiones hacia lógicas autoritarias o aislacionistas o xenofóbicas. Esto es parte natural, normal de la confrontación social, sin embargo, de lo cual hay una serie de aspectos comunes de ambas sociedades que tomando en cuenta lo económico, van más allá de lo económico, entendiendo lo económico como algo que es además más complejo, más diverso, más amplio que lo comercial. En este sentido, Nos quedan y siempre en términos estratégicos, y termino esta idea de la asociación birregional es una idea que es útil para que tanto Europa cuanto América Latina puedan seguir teniendo un rol en el mundo que se está construyendo. Excelente, Adrián, muchísimas gracias. Muy interesante. Mira, yo tomé nota de algunas cosas, pero me quedo con dos. Una de ellas es cómo la pandemia nos llevó en realidad fue a cerrar algo, a fortalecer una tendencia que ya venía, que era la de acortar cadenas de valor. Y eso nos pone, nos da le da un peso nuevo de interés al mercado regional, pero frente a la recomposición que está habiendo en el mundo de las cadenas, más aún con el COVID, que ha puesto, digamos, en tela de juicio algunas cadenas que llamamos importantes, esenciales, y que sí, la regionalización de América Latina recobra importancia, pero no se construye sola, hay que empujarla. Hay que empujarla porque si no podemos quedar, desaprovechar el momento y peor aún, como bien dijiste, fortalecer una vulnerabilidad que nosotros mismos nos construimos con la forma de integrarnos al mundo. Y también el tema de la democracia es un tema muy importante porque nos lleva y se nos une con algo que presenta Filipe, que es como esto que hemos visto con fuerza en los últimos años, unos enfatizan por el nacionalismo frente a lo que podrían ser soluciones regionales, a temas que son evidentemente regionales, como por ejemplo los temas de medio ambiente. Para no atrasarnos, vamos a seguir con la propuesta que teníamos de webinar, con la segunda sección, que es una sección, es decir, a terminar la primera sección, que es con unos 5 minutos para cada uno de ustedes, para Filipe, para Adrián, y también para Joseph, para que cierren sus ideas o comenten lo que alguno de ustedes ha dicho. Yo quisiera darle a Joseph un poco más de tiempo y empezar con ella, dado que tuvimos que interrumpir su presentación. Entonces, si Joseph está ahora con nosotros y la conexión funciona, le doy la palabra a Joseph y tal vez, doña Joseph, podríamos hacerlo en lugar de 5 minutos, como teníamos planeado originalmente, unos 10 minutos. Por favor. No, muchas gracias, Jorge. Tomé la decisión de desactivar el video para ver si me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí. En realidad no sé en qué momento me desconecté, así que yo iniciaría por los temas que están cercanos a las preguntas que me hicieron, pero sobre todo señalando que ya antes de la pandemia
No, la región se encontraba en un periodo de mínimos históricos, no solamente en los mecanismos de concertación política, como lo han señalado tanto Philippe como Adrián, sino también enmarcados en una crisis del multilateralismo. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que las crisis no van a ser, esta crisis no es la excepción, sino que van a ser la regla y que a la complejidad de esta se requiere mejores análisis, la construcción de visiones compartidas que brinden mejores oportunidades para solucionarlas y a futuro para prevenirlas. La interdependencia económica y social nos ha convertido al planeta en una aldea global con sus ventajas y desventajas, y se hace necesario aprender de esta crisis para enfrentar otras amenazas globales. Ahora bien, y esto yo lo estaba diciendo, en este escenario la integración hoy más que nunca pasa a constituirse en una herramienta indispensable para que países pequeños, como el caso de los centroamericanos, puedan hacerle frente en el contexto de la pandemia, pero también de la de la globalización, de la internacionalidad y en los temas de los mercados, hacerle frente a lo que viene. Tal como señalaba Adrián, ¿no? No es que se requiere, no es que tenemos menos democracia, sino que se requiere más democracia. Y en este tema, el cuadro para América Latina, pero tampoco Europa es una excepción, el cuadro es desolador. O sea, la pandemia requiere enfrentarse con ejercicios de poder político, pero estas deben acotarse por controles o de lo contrario la calidad de la democracia puede verse reducida o puede verse comprometida. Más si miramos cómo los gobiernos que han sido electos democráticamente pre-pandemia no han podido ser capaces de resolver los grandes problemas estructurales de las sociedades, como son las desigualdades, la pobreza, la inequidad, las violencias, la corrupción, la impunidad, que vienen generando desde hace muchísimo tiempo el desencanto a los que se suman ya también los problemas de la pandemia. En el caso de Centroamérica, si miramos los mecanismos de integración en América Latina, podemos constatar que el SICA es el mecanismo más dinámico, pero que sí tiene el desafío de repensarse. Y en esto, en el marco de la celebración del Bicentenario, pienso que hay una buena oportunidad para ir construyendo una nueva narrativa centroamericana y ver cómo nos insertamos con una nueva centroamericanidad, un nuevo concepto de centroamericanidad en los desafíos globales y en los temas sobre todo económicos. Algunos desafíos que sigue enfrentando la región, tal y como lo venía señalando, es no solamente el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema y de la inequidad, sino también el bajo crecimiento económico del PIB, que a nivel de proyecciones se enmarca en el rango de entre un menos 2.5 y un menos 4.9%. Esto lógicamente va a tener impactos aún mayores en el desempleo, va a tener impactos mayores en lo que son los temas de la comercialización, lo que son los temas de las políticas sociales y lo que es el tema de cómo hacerle frente no solamente a los problemas estructurales que teníamos, sino que se ven agravados con la pandemia. Yo no sé si en el anterior, antes de que se me cortara la conexión, lo que yo venía señalando de que las sociedades están con mucho temor y una de las frases que a mí me ha impactado mucho que he visto en algunos grafitis a nivel latinoamericano es la gente decir que le tiene más miedo al hambre que a la fiebre. Y creo que en esto el desafío
de lo que es la inclusión, el desafío de lo que es mirarnos como región a nivel de vulnerabilidades es muy importante. Centroamérica, además, es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Lo estamos viviendo actualmente en carne propia luego del paso del huracán ETA. Si antes de la pandemia teníamos oportunidades como el hecho de que Centroamérica se destaca o se destacaba por su dinamismo en el sector servicios, no solamente en turismo, también en otros segmentos de alto potencial para el desarrollo, como en el caso de Costa Rica, como eran los servicios médicos, pero también la posibilidad de repensarnos hacia nuevas áreas. Creo que eso es un elemento que hay que considerar. Y tomando en consideración, Pedro, yo no sé si esto continúa, pero para el 2021 el SICA debía presentar el plan de desarrollo para Centroamérica que buscaba no solamente el fortalecimiento institucional de la democracia, sino también pienso que dadas las circunstancias y dadas las oportunidades, también debería considerar no solamente el potencial ecológico que como capital sin igual que tiene la región en este concepto de desarrollo en transición hacia una recuperación verde, inclusiva, justa, así como oportunidad para modernizar y ponerse a la vanguardia en la región latinoamericana. ¿Cuáles siguen siendo los desafíos a los que tiene que enfrentarse la región dentro de esta nueva gobernanza o dentro de esta geopolítica? Es, en primer lugar, las asimetrías entre los países y a lo interno de estos. Centroamérica siempre, la integración centroamericana, siempre se le señaló la ausencia de fondos de cohesión para erradicar esas asimetrías. Y la realidad es que el proceso centroamericano de integración lo que venía a indicarnos era que se había concebido y construido desde una perspectiva económica comercial. Y creo que ahora requiere dar un mayor peso más allá del discurso de los componentes sociales, culturales y políticos al proceso. Creo que un desafío importante es que a pesar de los esfuerzos, también la institucionalidad de la integración sigue siendo débil. Y aquí, por un lado, siempre se señalaron el que no haya una voluntad política de ceder autoridad al SICA, pero que si la hubiera, al mismo tiempo, el organismo no estaría en capacidad de responder adecuadamente a ello. Así que esto se viene convirtiendo también en un círculo vicioso que se viene señalando desde hace años. Yo me quedaría aquí, Jorge, para dar cabida a lo que a los otros compañeros, excusarme, hemos tenido problemas de conectividad en la Secretaría debido a una construcción que están haciendo cerca, así que estas son los retos de la virtualidad en estos nuevos tiempos, así que nuevamente me excuso. No te preocupes, José, te escuchamos súper bien en esa sección y te agradezco muchísimo el manejo del tiempo, excelente. Como habíamos quedado al principio, yo le daré la palabra a Filip y luego a Adrián, ya sea para que redondeen alguna idea de su presentación o comenten algo de lo que dijeron los otros presentadores. Filip, adelante. Gracias. Justo algunas ideas para, en efecto, redondear. Estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, entre otras, que el carácter, lo que dijo Adrián, que el carácter de esa crisis es multidimensional, ¿eh? Que no se trata solamente de la salud pública, muestra otras cosas. Es en todo, en medio de todo el drama que muchas personas están viviendo en este momento, es también una oportunidad, ¿sí? para entender nuestro
nuestro mundo, el mundo en que vivimos y cómo nuestras sociedades están funcionando. Ahora, esa situación COVID es un poco como espichar el botón pause, y nos permite a repensar muchas cosas, y entre otras la organización de nuestras sociedades. Y creo que muchas personas, no solamente nosotros, pero muchas personas en el mundo lo están haciendo, como están reflexionando sobre las políticas que deberíamos tener, las instituciones que deberíamos tener. Creo que este es un proceso que se está dando en todo el mundo, y, y seguramente tendrá algún tipo de efecto a nivel del comportamiento, como eh, de los electores, de los líderes. Ahora, al mismo tiempo, ese mundo post-COVID que estamos imaginando en este momento, no podemos olvidar que será un mundo en parte, de todos modos, un mundo no solamente función de estas nuevas políticas, pero será también un mundo función de una serie de incentivos, objetivos, que si pasamos esa epidemia, serán en gran parte los mismos incentivos de lo que estaban ahí antes de esa crisis. Si los productos de país X son más baratos que los productos de país Y, pues este seguirá siendo así, y habrá una realidad económica que estará ahí, y las relaciones entre países, las estructuras de la producción, etcétera, serán nuevamente función de esos incentivos y las realidades. Ahora, por el otro lado, ese mundo post-COVID será función de políticas y de nuevas políticas eventualmente. Ahí obviamente no hay necesariamente un consenso, no hay consensos a nivel de las sociedades sobre qué tipo de sociedad queremos. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias políticas y sus posiciones, pero la pregunta también es cuál será el nuevo consenso que existirá en los diferentes países y las diferentes regiones. Ahora, el tema de hoy es el tema del lugar que tendrán las regiones, o que podrán tener las regiones dentro de esas nuevas arquitecturas que nos estamos imaginando. Yo creo que ahí lo importante es poder como llegar a posiciones políticas más balanceadas sobre lo que las regiones significan, lo que las organizaciones regionales significan o pueden significar. Requiere también de los ciudadanos como esa conciencia o habilidad para manejar múltiples identidades. Estamos viviendo una época a nivel de la política, de nacionalismos, de reforzar identidades, de políticas basadas en identidades, y lo que se requiere es una actitud, pero creo que este es un proceso seguramente que toma tiempo, una actitud que admite que ciudadanos pueden tener diferentes identidades y pueden actuar en diferentes niveles, y que necesitamos además sistemas de gobernanza a diferentes niveles: local, subnacional, nacional, regional y global. Entonces, ¿cuál es el papel entonces de la academia dentro de este contexto? Yo creo que en el tema del regionalismo hay oportunidades, ¿sí?, para aportar a esos debates nuevos argumentos, ¿no?, argumentos normativos que pueden moldear el debate y pueden aportar, ¿no?, también soluciones a cuestiones que se presentan en nuestras sociedades. La situación del COVID como crisis
como choque, puede ser utilizado como un caso importante, un caso que nos muestra y que también puede mostrar a los ciudadanos la importancia de la coordinación de políticas, por ejemplo, que puede mostrar los límites del nivel nacional, qué pueden hacer gobiernos nacionales y qué no pueden hacer. Yo creo que el COVID nos muestra en casos muy concretos y a veces casos de vida y muerte, cuáles son los límites de las instituciones nacionales o las instituciones locales. Lo hemos visto aquí en Europa, a veces casos los casos de las ciudades fronterizas, por ejemplo, donde los hospitales desbordados pueden o no pueden enviar sus pacientes al otro lado de la frontera a 10 kilómetros o no. Ese tipo de observaciones son muy importantes y muestran también a los ciudadanos que el tema del regionalismo no es solamente un tema muy académico, pero que tiene que ver. Si vamos, Fernando. Sí, voy a concluir. El tema de la importancia de tener mecanismos de respuesta a crisis a nivel regional. El funcionamiento de sistemas de gobernanza multinivel, cómo funciona eso, cómo debería funcionar, cuáles son los bienes públicos que se deben proveer en los diferentes niveles. Yo creo que es una oportunidad también para nosotros de estudiar de nuevo con más rigor ese tema y realmente aportar más argumentos. Y repitiendo lo que también dijo Adrián, no se trata solamente de un tema de salud pública, pero son argumentos que se aplican también a otros ámbitos, el ámbito social, el ámbito de los refugiados, los migrantes, los trabajadores en las zonas fronterizas, al tema ecológico, que típicamente es un desafío transfronterizo. Muy bien. Voy a cerrar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Adrián, te pasamos el micrófono para hacer un cierre de unos 5 minutos y seamos estrictos en el tiempo para poder darle un chance a los participantes y que nos hagan algunas preguntas. Adelante, Adrián. Gracias. Yo solo quiero enfatizar en un tema que creo que engloba no solamente la relación birregional entre América Latina, el Caribe y Europa, sino también el marco de los sistemas de integración subregionales latinoamericanos y caribeños, que es el del multilateralismo. Lo que nosotros hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, probablemente con más intensidad en los últimos años, es esta idea de que los instrumentos multilaterales no son lo suficientemente eficientes como para resolver el conjunto de problemas globales. Y lo en donde en varias sociedades en el mundo, en todos los continentes, se han desplegado lógicas o hay nacionalistas o xenofóbicas, que son lógicas que tienen la capacidad de domésticas que aparecen como antisistémicas. En realidad lo que son es recursos discursivos que no dan cuenta de las necesidades ni de las sociedades ni de las personas, que son necesidades y son posibilidades y cuyas posibilidades de solución dependen no solamente de los ámbitos domésticos, sino también internacionales. Si nosotros reconocemos, y todo el mundo lo reconoce, que estamos viviendo en un mundo más interconectado, lleno de articulaciones en el plano productivo, en el plano financiero, en el plano mercantil, pero también en el cultural, y a eso lo llamamos globalización, es como lógico suponer que una sociedad global en formación produce problemas igualmente globales.
problemas como por ejemplo el que estamos sufriendo con la pandemia, problemas por ejemplo con el del cambio climático que se expresa en el calentamiento global, problemas que tienen que ver con la contaminación de las fuentes de agua o de las tierras de cultivo en todas partes del mundo, problemas que tienen que ver con grandes temas de la humanidad, que tienen que ver con hambre, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con posibilidades de representación, de democracia. Todos estos son problemas de carácter global. Pues bien, los problemas globales no se pueden solucionar con políticas bilaterales, ¿no? El calentamiento global no se puede solucionar con un acuerdo argentino-brasileño o franco. No es posible. No es posible solucionar la pandemia con lógicas aislacionistas. No es posible. Y estas son lógicas que prevalecieron en un momento, que siguen prevaleciendo en el tratamiento de la pandemia, y hemos visto su eficiencia. Los países se cerraron, las sociedades dejaron de comunicarse, tenemos múltiples iniciativas, por ejemplo, de vacuna y de soluciones, y no tenemos esfuerzos compartidos en una dimensión que mezcla un poco el nacionalismo con las necesidades de réditos que la inversión en salud impulsa en una lógica donde el lucro prevalece. Entonces, lo que nosotros tenemos son problemas globales que no pueden solucionarse con políticas unilaterales o aislacionistas, ni con políticas bilaterales, ni siquiera subregionales. Y los instrumentos para pensar los problemas globales son instrumentos multilaterales. No hay otros, no hay otros, no hay otros. Los que existen. Ahora, esto es distinto al hecho de que varios de esos instrumentos multilaterales tienen una historia que les da origen, que en estos momentos, desde muchas perspectivas, pueden verse como obsoletos. El más importante de todos los espacios multilaterales del mundo, que es el sistema de Naciones Unidas, es un resultado de la Segunda Guerra Mundial. Así es como su arquitectura política está construida. Pero el mundo del año 2020 y 2021 no es el de 1945 y 1946. No lo es. La arquitectura institucional viene de ese conflicto. Son otros ahora. Entonces, una cosa es que el multilateralismo requiere actualizarse, y prácticamente todos los sistemas multilaterales en el mundo, incluyendo aquellos que existen en América Latina, requieren actualizarse. Pero otra cosa es que no sirvan. Y una apuesta para prescindir del multilateralismo, para abatir las instituciones multilaterales, es absolutamente arriesgada e irresponsable. No tiene sentido porque no hay salida. Entonces, si nosotros tenemos sistemas de integración que funcionan, ¿sí?, y que pueden ampliarse, pues hay que preservarlos y hay que mejorarlos. Pero una cosa es eso y otra cosa pensar que se puede prescindir de ellos. Si tenemos instituciones o mecanismos de diálogo político que pueden mejorarse, pues bueno, hay que mejorarlas, pero otra cosa, todos los experimentos que hemos tenido en los últimos años en los que se ha prescindido de instituciones multilaterales no han sido experimentos que han dado soluciones mejores que aquellas que existían en el pasado. Entonces, es un tema de necesidad pública, no solamente una retórica, el hacer énfasis en el multilateralismo como un instrumento que sirve para solucionar los temas no solamente de los estados, de las naciones, sino de las sociedades y de las personas. Y esto es lo único que quería enfatizar a propósito de las discusiones planteadas en la última ronda de las intervenciones, tanto de Josep cuanto de Philippe. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Philippe y Josep. No, muy interesante esta pulsión entre los nacionalismos y el esfuerzo por aislarse y resolver las cosas desde el nivel nacional frente a problemas que son globales y que requieren respuestas multilaterales. Y los países pequeños, donde quedamos, los centroamericanos, por ejemplo. Bueno, pareciera que es parte de la discusión de ahora. Yo no quiero quitar más tiempo. Le paso el micrófono y la organización, digamos, a Pedro para que dé la palabra para algunas preguntas de los participantes. Muy bien, pues gracias, muchas gracias a los tres ponentes que nos han dado un montón de ideas buenas. Voy a dar la palabra primero a Héctor Dada y después a Mauricio Erdocia y después a los que me indican que quieran
intervenir. Lo vamos a hacer de viva voz, no por chat, así que Héctor, tú que eres el primero, si abres tu cámara, si puedes, y tu micro, te escuchamos. Desactivaremos el silencio enseguida, en cuanto te encuentre aquí en la lista. Ya lo he hecho. ¿Ya lo has hecho? Aquí. Tienes que aceptar la desactivación del silencio. Te debe haber salido un mensaje. Ahora, te oímos. A ver, ahora sí ya. Te oímos muy bien. Y te vemos. Primero, quiero saludarles a todas y a todos los buenos amigos que vemos aquí en esta pantalla y en estos títulos de los nombres. A los tres panelistas de ahora y a Jorge Mario que nos han, a manera de comentario y de preparación de alguna reacción para aprovecharles a ustedes, quiero lo que se refiere a cadenas globales de valor que Jorge Mario nos enfatizaba en su intervención. Y lo quiero retomar porque me parece que ha surgido en las intervenciones, ha sido uno de los principales determinantes de la forma en la que se ha configurado el mundo, sobre todo en lo económico comercial, las últimas 3 décadas. Explica por lo menos 2/3 de todo el comercio global y su crecimiento en los últimos 30 años, buena parte de la inversión extranjera directa y buena parte de las políticas públicas orientadas hacia la industrialización y la incorporación en la globalización desde los 90 hasta la fecha. Y resulta que estas cadenas globales de valor, desde la crisis de 2008-2009, empieza a replantearse, se acelera con la llegada del presidente Trump a Estados Unidos hace 4 años y que venía desde antes, desde desacuerdo China y con India principalmente, por encima, que es el que ha sido la pandemia y que la propia CEPAL nos alerta, va a implicar nada más y nada menos que 10 años de retroceso en Producto Interno Bruto, 15 años de retroceso en índices de pobreza, alrededor de 30 años de retrocesos de pobreza extrema en América Latina, solo por mencionar los retos mayúsculos que vamos a enfrentar. Pero también la CEPAL y otros nos hacen un llamado a cómo esto va a reconfigurar el mundo de talleres posibles, posiblemente no excluyentes, como dice la UNTA, en donde nos hablan de relocalización, de diversificación, de replicación de cadenas globales de valor, pero en donde yo me quiero centrar es en la regionalización de cadenas de valor. Y hacía referencia, sobre todo Adrián, a lo que esto puede implicar como retos y oportunidades para nosotros en la región. Y yo me quiero enfocar específicamente a Centroamérica, porque quizás el corto plazo va a estar marcado en esta dinámica sostener y rescatar los tejidos nacionales, pero a mediano plazo no vamos a retornar a esta normalidad que se hablaba, a esta nueva normalidad, va a ser muy diferente y el punto es, en la medida en que podamos anticipar de qué manera va a ser diferente, nos obligará a ser estratégicos y a priorizar lo que tenemos que hacer en el corto y en el mediano plazo, empezando ahora mismo, ¿no? Entonces, todo pareciera indicar que nos vamos a orientar a unos 3, 4 bloques grandes a nivel de configuración de geopolítica económica y comercial a futuro. Por una parte Norteamérica, por otra parte Asia, por otra parte China y el sudeste asiático. Y entonces ahí, ¿cómo vamos a jugar en esta nueva reconfiguración que ya no solo se atiende por minimización de costos y mayores eficiencias, sino
por algunos de los temas que aquí nuestros panelistas ahora nos rescataban, ¿no? Un creciente nacionalismo, crecientes preocupaciones por la vulnerabilidad, va a haber un creciente foco por poder responder a externalidades de una mejor manera, como las que hemos enfrentado. En fin, estos van a ser los nuevos determinantes del futuro. Y ahí quizás, más que repetir lo que dicen nuestros panelistas, mi pregunta sería a nivel regional, ¿tenemos espacio para ser optimistas en lo que podemos hacer en cuanto a aprovechar estos retos y oportunidades? Y lo pregunto para tenemos en los temas de integración y atender el llamado que se hacía hace un momentito de términos de sugerir y enchufar con procesos de... Me parece que hay 2 o 3 elementos que vale la pena considerar. Uno es el pragmatismo obligado, que prestar nuestra atención en lo que ha venido haciendo la CIECA en materia de cadenas globales de valor, facilitación comercial, políticas de logística y movilidad, etcétera, con socios muy importantes como la CEPAL, pero incluyendo a Japón, BID y otros. Este es el primer elemento. El segundo es la llegada bueno, todo parece indicar que estaremos estrenando a un nuevo presidente y una nueva administración demócrata en los Estados Unidos, cuyo saludo a Centroamérica ha sido un plan específicamente centrado a generar oportunidades de empleo, atracción de inversión y digamos, motores que disminuyan el estímulo a migrar en los países de Centroamérica, especialmente en Triángulo Norte. Esto lo veo yo como segundo elemento a tomar en cuenta en esta dinámica, más allá de que desde Esquipulas posiblemente cada vez que decimos nunca ha habido más razones para integrarnos, parece que nunca estamos en el mejor momento, pero mi pregunta sería si tenemos espacio para poder armar esto en estos momentos con estos elementos que pongo en la mesa. Muy bien, gracias Héctor, que nos habla, ya saben, desde México, donde representa a la SEGIP. Le doy la palabra ahora a Mauricio Erdocia, que es el rector de la Universidad American College, entre otras muchas cosas, y que nos habla desde Nicaragua. Mauricio, si puedes conectar tu cámara, te conectamos también el sonido. Ahí tienes 2 perfiles. Hemos abierto los 2. Mauricio. Parece que no consigue conectar. Sí. Sí, ahora sí. Estamos. Adelante, adelante. Sí, qué gran gusto estar con ustedes y escuchar estas magníficas exposiciones y el último round, ¿verdad? Que hizo nuestro amigo Héctor. Yo quería tal vez hacer alguna observación de carácter más bien general, ¿verdad? Para coincidir en ciertas premisas fundamentales y al final dedicarme un poco al tema de la educación. Yo creo que ha quedado muy claro que la integración realmente, o por lo menos en la experiencia centroamericana, donde mejor se prueba es en las crisis. Definitivamente, el test de un proceso de integración es la crisis. Y yo quisiera resaltar aquí el espacio centroamericano para destacar que nosotros pudimos salir de la guerra precisamente con el ejercicio de regionalidad que dio lugar al SICA de los acuerdos de Esquipulas II, ¿verdad? Después entramos inclusive muy poco tiempo después
a todo este tema del huracán Mitch. E igual, ¿verdad? La respuesta regional fue maravillosa para estructurar un plan de transformación regional con 32 proyectos, ¿verdad? En áreas claves, donde yo creo que tú participaste también, Pedro, en ese gran esfuerzo. Es decir, siempre la crisis ha obligado a la región a dar una respuesta. Lo que pasa es que esta respuesta no siempre se ha mantenido en el tiempo. Hemos sido totalmente inconstantes. Y para citar otro elemento que creo que es importante, otra crisis que nos tocó enfrentar fue precisamente la financiera del 2008. ¿Verdad? Ahí el mercado centroamericano fue una gran respuesta y dio una mejor respuesta que otros procesos de integración frente a la crisis y logró apoyar el esfuerzo de reactivación de los países, de cada uno de los países de la región. Y finalmente creo yo que la crisis del COVID también ha dado lugar a toda una movilización regional integracionista que ha culminado con este plan de contingencia regional. Me parece que ese plan lleva ya ese sello multidimensional, no es solamente salud, sino comercio, migración, seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre la crisis da una oportunidad inmensa a los procesos de integración, ¿verdad? De plantear una respuesta y de generar nuevas dinámicas hacia el futuro y aprender nuevas lecciones. A mí me parece que eso es un elemento sumamente importante. La integración, sin lugar a dudas, debe fortalecerse en este momento. Ya se ha dicho muchísimas veces, los problemas de integración solo se resuelven con más integración y de mayor profundidad, no integración de orilla de mar, sino de alta mar, ¿verdad? Entonces me parece que es importante desarrollar ese inmenso potencial que Centroamérica todavía no logra exponer plenamente. Y creo yo que también no solamente se debe hablar de qué cosas nuevas debemos ver, sino qué cosas de nuestras raíces debemos fortalecer. Y yo vuelvo aquí a los temas de la multidimensionalidad. La Centroamérica necesita más multidimensionalidad, más intersectorialidad, más seguridad democrática. Nos hemos olvidado que esta fue una región que salió al proceso de integración a partir de premisas de democratización, de elecciones libres, etcétera, libertades, pluralismo político, etcétera. Todo lo que ya estaba contenido en el Acuerdo de Paz de Quipula, que por supuesto sigue vigente. El tema de la intersectorialidad, ¿verdad? Yo creo que ahora, por ejemplo, con la pandemia, se logró establecer un modelo interesante. Si quieren, yo no discuto la efectividad de este modelo, pero sí se planteó, ¿verdad?, de problemas de salud vinculados a comercio y finanzas, a seguridad, justicia y migración, gestión de riesgo, ¿verdad?, como se señalaba aquí también. Es decir, esa visión multidimensional, ¿verdad?, que hay que fortalecerla, e intersectorial, que también hay que intensificarla para dar una respuesta. El otro elemento, para cerrar esta parte general, es el hecho de que estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que hay un déficit también de voluntad política, ¿verdad? Necesitamos restaurar el pacto que tuvimos en los años 90, donde todos estuvimos de acuerdo en el protocolo de Tegucigalpa, cuáles eran las instituciones regionales a las que nos íbamos a integrar. Hoy sabemos que no estamos totalmente integrados a estas instituciones, sino que las escogemos al dedo a las cuales queremos pertenecer. Entonces se necesita volver a ese pacto integracionista y, por supuesto, en esta etapa muchos vamos a tener que ver también hacia el mundo interno, ¿verdad? Y tal vez esto va a representar una posibilidad extraordinaria de hacer lo que no hemos podido hacer a cabalidad, que es integrar realmente la cadena de la integración interna con la integración regional e internacional. Yo confío en que eso pueda llevarnos a una integración más pragmática, como se ha dicho aquí, más realista, más efectiva, más intersectorial, de mayor impacto y con una voluntad política renovada. Porque aquí se dijo también, sin esa voluntad política que quiso nacer, por ejemplo, los acuerdos de Quipula o el SICA, es imposible y debe ser universal. No puede ser de 3, de 4, dentro de los 8, sino que tiene que ser de todo. Y pasando al tema aquí, en el sentido de que necesitamos, y ya lo decía el SICA, integrar la integración e involucrar a todos los actores. Y yo creo que la academia la hemos mantenido como un actor, pero no necesariamente como un actor sustantivo, ¿verdad? Se le da un espacio formal, pero yo creo que la educación tiene que jugar un papel de mayor centralidad,
¿verdad?, en el proceso de integración. Yo pienso, por ejemplo, y en eso estamos trabajando algunas universidades, en el aporte que pueden hacer los estudiantes. Pienso, por ejemplo, en el aporte que pueden hacer los estudiantes con monografías de investigación, ¿verdad? Se está haciendo investigación, sobre todo en esta etapa crucial de los nuevos caminos que debe seguir la integración y cómo fortalecer sus raíces. Pues realmente muy poco se hace, ¿verdad? Con ese espíritu realmente propositivo, pragmático y realista. Y yo creo que las universidades pueden dar un caudal de apoyo al proceso de integración y a su profundización enorme, ¿verdad? Todavía estamos lidiando en muchas universidades porque el tema de la integración se incluya en la currícula de cada una de las asignaturas. Si la integración es económica, es social, es de seguridad, es de democracia, es económica, es ambiental. Todo esto es parte de los de los programas de estudio de las universidades, y Philippe señalaba acertadamente la necesidad de involucrar más activamente a nuevos actores, ¿verdad? O actores que han estado ahí, pero de una manera demasiado formal y que ahora deben realmente mostrar su capacidad de aportar al proceso de integración. Muchísimas gracias por esas magníficas exposiciones y por este magnífico programa. Gracias, Mauricio. Te agradezco estas últimas palabras porque esa conexión, integración, academia y debates es uno de los objetivos de la iniciativa. Bueno, Jorge Mario, te paso la palabra solo sin resistirme a la tentación de si los ponentes nos dicen si el cambio en Estados Unidos es temporal o lo que se rompió es irreparable y cuál va a ser su posición en el puzzle de la nueva época. Tenemos 8 minutos para cerrar. Muchas gracias, Pedro. No, yo no quiero quitarles el tiempo a los panelistas. Pasamos a la tercera sección, así vamos cerrando. Yo diría que en el mismo orden que comenzamos, que empieza Philippe, luego Josette y termina Adrián, unos 2 minutos para quedarnos en el tiempo que habíamos acordado de ideas, de cierre, de comentarios y a ver si se le puede responder esa pregunta tan capciosa que nos hace Pedro sobre qué pensamos del resultado de Estados Unidos y los efectos que va a tener. Adelante, Philippe. Bueno, muchas gracias. Ya 2 minutos es, es poco tiempo, obviamente, para una última idea. Simplemente quisiera enfatizar, de todos modos, que el desafío que tenemos es traducir esas ideas que tenemos y que circulan dentro de la academia y dentro de nuestras comunidades académicas, tratar de pasarlas a otros ámbitos y aportar al debate, a los debates políticos, mostrando argumentos a favor de la institucionalización de la región, a favor del lanzamiento y diseño de políticas regionales. También filtrar la idea de la gobernanza multinivel, que es, como también Adrián lo decía, que es necesaria, Hay ciertos problemas que pueden resolverse a nivel local y hay otros problemas que tienen que enfrentarse en otros niveles. Este requiere de alguna manera también como una despolitización de ciertos temas. Vivimos una época donde la política se hace muchas veces con base en identidades, y ese es efectivo como estrategia política, identidades y a veces peor, razas. Yo creo que nuestro papel es mostrar que como ciudadano uno puede pertenecer a diferentes comunidades al mismo tiempo, que necesitan políticas en diferentes niveles al mismo tiempo, que esas políticas tienen que ser compatibles y que esas políticas y instituciones, incluyendo las regionales, deberían ser
hasta cierto punto independientes de la coyuntura política en la región. Entonces, bueno, creo que voy a concluir aquí y agradecerles su atención y agradecer a los organizadores por la invitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sobre la línea que decía Adrián, yo creo que las crisis globales requieren respuestas globales y eso implica robustecer el sistema multilateral. La única manera de coordinarlas es a través de instituciones multilaterales. Ahora bien, un sistema multilateral fuerte solo va a ser posible si tiene detrás estados con una institucionalidad que esté comprometida con el bienestar común, incluso más allá de las fronteras nacionales. Y creo que esta crisis es una oportunidad para fortalecer los mecanismos de concertación política y también de cooperación multilateral. Si estamos frente al, y yo aquí lo pongo entre comillas, al regreso del Estado-Nación, creo que es importante resaltar que estamos también en el regreso de la ciencia. Y es una oportunidad para fortalecer la creación de nuevo conocimiento, de defender presupuestos públicos dedicados a la educación, a la investigación, al desarrollo, a la ciencia y la tecnología. Y me parece que en este momento es importante poner al conocimiento o ver al conocimiento como una empresa social diseñada para el beneficio de todas las sociedades. Pedro, a tu pregunta, pienso que una administración demócrata, Estados Unidos siempre es importante para Centroamérica. Una administración demócrata va a estar enfocada, ese ha sido como el punto de conocimiento a Biden sobre la integración económica y comercial. Más comercio con Centroamérica sería de un gran beneficio, siempre y cuando tengamos la capacidad y los mecanismos para que la generación de riqueza pueda ser distribuida con equidad en una región ya no solamente golpeada por la pandemia, sino por las condiciones del cambio climático. Adrián, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, a ver, yo en la idea de que tenemos una serie de retos que tenemos que afrontar. Reinsertamos desde América Latina y el Caribe. Uno estructurales que tiene que ver con la arquitectura de la globalización, la forma como está organizada la economía del mundo y lo que se demanda de nosotros en estos momentos si es que no nos modificamos, que tienen que ver con las vulnerabilidades de la región, las que vamos a afrontar, las que tienen que ver con deuda externa, con las crisis fiscales, con las crisis de los sistemas de protección, con la necesidad de cohesión social. Estas podríamos llamar, esta dimensión estructural es de alguna manera el marco en donde la proactividad en las políticas tiene que operar para poder influir sobre el mundo. Y ahí, al hablar de esta proactividad de la agencia, tenemos nosotros que tomar en cuenta y poner en la agenda pues esta necesidad de delinear políticas que prioricen los consensos, que prioricen los acuerdos. Disensos siempre va a haber, pero en términos de las organizaciones multilaterales, el procesamiento de esos disensos puede paralizarlas. Y las organizaciones multilaterales y quienes las conforman bien podrían trabajar sobre la base de acuerdos y encontrar otro tipo de mecanismos que no paralicen las organizaciones que están funcionando para procesar los disensos. Europeo, estas urgencias de las agendas inmediatas de una u otra manera, la importancia
largo plazo y estratégica de la relación con América Latina. Esto lo expresó con claridad hace un par de semanas un texto corto del alto representante, del jefe de la política exterior europea, de Josep Borrell. Hay una relación transatlántica que es tan importante como la otra, se refiere a la de los Estados Unidos, que es la relación con América Latina y con el Caribe. Y creo que hay una relación de América Latina con Europa que es tan importante, sino incluso más que la que tiene con los Estados Unidos, que es aquella que mantiene con Europa. Entonces, estos retos en el marco en que nos encontramos estructurales solamente pueden resolverse si es que en el lado de la agencia identificamos con precisión cuáles son los pasos que tenemos que dar. Muchísimas gracias, felicitaciones por la mesa, ha sido realmente muy útil, yo al menos, pero sospecho que Bueno, pues muchas gracias, Adrián, Felipe y José. La verdad es que yo quedo encantado y muchas gracias a todos que participaron. Antes de darle la palabra a Pedro para el cierre y despedida, además de agradecerles, quiero recordarles que el próximo 17 de noviembre tenemos otro webinar precisamente sobre los ejes de futuro en la agenda de desarrollo de los países SICA. Les decía, muchas gracias a todos. Pedro, te doy el micrófono y hasta luego. Pues gracias también a los tres ponentes. Gracias, Jorge Mario, por la moderación. Efectivamente, el martes que viene nos reunimos con Iván Morales, que nos hablará desde El Salvador, pero desde Oxfam, Jaime Granados en el BID, Harry Brown desde su instituto en Panamá y Otón Solís, que es ahora el representante del Banco Centroamericano por Costa Rica. Les hemos dejado un sondeo para que nos den un poco de retroalimentación del webinar. Les agradecemos mucho. Hemos terminado a las 2 horas. Podríamos hablar otras 2 horas más, yo creo, y no se nos acabarían los temas. Muchas gracias, Philippe, José, Adrián. Ha sido un seminario muy rico. Les retroalimentaremos con las conclusiones en las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Adiós.